bendito, y es para aprender más de tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda edificar nuestras vidas, que tu palabra pueda enseñarnos más, Señor, pueda abrirnos la mente, Señor Jesús. Te entregamos nuestros pensamientos, Señor, te entregamos todo, amado Padre, para aprovechar este tiempo y poder estar concentrados, Señor. Bendice a mis hermanos que ya están presentes. Algunos recién se van a incorporar, Señor. Te pido que puedas guardarlos, amado Padre, y permitir que puedan ingresar a la clase lo más antes posible, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Permítanos empezar la clase del día de hoy. Padre bendito, nos entregamos a ti, amado Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. 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 Amén, hermanos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Aquí vamos a compartir pantalla. Okay. Vamos a... Muy bien. ¿Se alcanza a ver la pantalla, hermanos? ¿Alguien me puede Sí, confirmar, hermanos? se ve, Pastor Luis. Perfecto. Se ve, pasó, se ve. Muy bien, gracias, queridos hermanos. Bueno, vamos a pasar la clase de cosido hasta las 9. Igualmente les voy a dejar un cuestionario como el anterior y me lo van a enviar hasta la medianoche. Ya, las cartas generales lo hemos dividido desde el libro de Hebreos, hemos incorporado Hebreos. Entonces, la anterior clase vimos Santiago, ya. Hoy día vamos a ver Primera Pedro, Segunda Pedro, ya. Hebreos, Santiago y Primera Pedro es una epístola a los creyentes que sufren, a los creyentes que se han dispersado por la persecución que había. Entre los años 45 al 69 se escriben estas tres cartas. Ya, de Santiago hemos visto que es Jacobo, el hermano de Jesús, ya, y de Primera Pedro ahora lo vamos a estudiar. Pero Segunda Pedro ya no es una carta a los creyentes que sufren, más bien es una carta para corregir las enseñanzas falsas que había. Entonces hoy día vamos a avanzar Primera y Segunda Pedro. Nos vamos a enfocar en eso. Este es el libro de Santiago. Ahora sí nos vamos a ir al libro de Pedro. Primera Pedro. Ya lo tienen el material, podemos trabajarlo ahí. Muy bien. Bueno, la introducción. Siendo un apóstol y pastor ya anciano, ya Pedro, un discípulo, el discípulo Pedro, ya el que anteriormente se llamaba Cefas. Hay mucho que hablar de Pedro, el que había negado a Jesús y todo. Pedro lo había visto todo, había caminado con Jesús en la tierra y en el agua. ¿Se acuerdan, no? En el agua cuando estaba en una barca y vieron a Jesús caminar sobre el agua, entonces Pedro fue el único que se animó a cruzar de todos los discípulos. Era un hombre eh, que tenía fe, ¿no? Ha sido el único valiente en muchos aspectos. Tenía un carácter impulsivo muchas veces, pero después de que eh, el día de Pentecostés, Pedro cambia totalmente. Ya no es esa persona impulsiva, más bien es una persona que estaba llena del poder del Espíritu de Dios. Pedro había escuchado las enseñanzas de Cristo por 3 años, había visto los milagros, pocos días antes de su crucifixión de Jesús. Pedro estaba en la montaña cuando Moisés y Elías se aparecieron, ¿verdad? Y hablaron con Jesús. Estaban Pedro, Jacobo y Juan y vieron ahí que Jesús estaba con Moisés y Elías, ¿no? Con un cuerpo transformado. Pedro vio la ropa y el rostro del Señor brillar como el sol. Él oyó del cielo la voz del Padre elogiar a su Hijo, ¿no? Vio el sepulcro vacío y al Hijo de Dios ascendiendo al cielo.
Entonces, Pedro ha estado en todo, en toda la vida de Cristo. Ha visto todo, ha sido llamado por el Señor, ha visto todo lo que los milagros y demás, ¿no? Lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro vio a miles arrepentirse, aceptar a Jesús. En su primer discurso estaban 3,000, ya habían aceptado a Cristo, ¿no? Y ya se unían a una iglesia que estaba joven. Perdón. La iglesia primitiva se le dice, ¿no? El inicio de la iglesia es en el día de Pentecostés. Entonces Pedro fue el que se levantó ahí con poder por el Espíritu Santo. El libro de Hechos nos narra también que el mismo Pedro sanó a los enfermos e incluso levantó a los muertos. En el libro de Pedro, de Hechos podemos ver eso. Y a medida que pasaba el tiempo, pasaban los años, Pedro, el gran pescador, vio falsos maestros comenzar a mezclarse con el rebaño de Dios. Ya ha visto primeramente toda la vida de Cristo. Ha hecho muchos milagros, pero después de muchos años ha visto que había muchos lobos vestidos de oveja. Ya se burlaban de la palabra de Dios y negaban la segunda venida de Cristo. Enseñaban que no importaban los pecados de la carne, llevan a los creyentes por el mal camino. Pedro ve que hay falsos maestros que guían a la esclavitud del mundo, a las personas, los llevan a complacer sus deseos de la carne, los llevan a seguir las enseñanzas del diablo. Bien, pero falsos maestros. Entonces Pedro ha visto eso. Pedro, ya anciano, ya escribe 2 cartas según el Espíritu Santo. Sus enseñanzas no eran nuevas, pero de una vez por todas él les recordó a los creyentes todo lo que era el Evangelio de Cristo. Primera Pedro se escribe para los creyentes que estaban en persecución, y segunda Pedro se escribe para criticar las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Entonces, para el creyente, nuestro comienzo espiritual es como ese nuevo nacimiento, dice. Nacer de nuevo es un tiempo de gozo. Amén. Una celebración en la tierra y en los cielos. Por eso dicen, ¿no?, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿ya? Y acepta a Cristo como su Señor. Esto, el nuevo nacimiento y el arrepentimiento, marcan el principio de nuestra salvación. Como hijos de Dios necesitamos crecer. No podemos quedarnos ahí pequeños ni siendo bebés espirituales. Debemos crecer mientras vivimos como extranjeros y forasteros en la tierra. Eso también dice Pedro. Es nuestra ciudadanía, no es aquí en la tierra. O sea, no somos de la tierra. Estamos aquí como forasteros, ¿no? Nuestra morada no es aquí. Crecemos en una relación con Dios cuando lo aceptamos, aceptamos a Dios, y aparte nuestra relación con Dios se refleja en una buena relación con los demás. Crecemos mediante pruebas, mediante paciencia, tomando buenas decisiones. Hay victorias después de las pruebas, ¿no? El estudio, la confraternidad con Dios. El deseo de Dios es que crezcamos y andemos bien con Él y con otros, ya con los hermanos de la iglesia, y siendo un gran ejemplo para los no creyentes. Esa era una pequeña introducción. Así estamos viendo el primer libro de Pedro. Ahora nos vamos ya al autor y la fecha. Pedro indica que estas 2 cartas son de él. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, dice. Ahí está, él se está refiriendo a él mismo como apóstol de Jesucristo. Entonces ha sido uno de los 12. A los expatriados de la dispersión. ¿Qué quiere decir? A los judíos que han sido dispersados, los que estaban sufriendo persecución. A ellos escribe 1 Pedro. ¿Ya? Pedro afirma que un escriba llamado Silvano le ayudó a escribir la primera carta. A ver, ¿alguien me puede responder quiénes son los escribas? Recuerden que se registra toda la puntuación. ¿Quiénes son los escribas? No importa si nos equivocamos, pero es bueno que podamos participar todos. Reitero la pregunta. ¿Alguien me puede decir quiénes eran los escribas? Pastor, buenas noches.
Eh, Pastor, eran los sacerdotes que estaban en los templos, que escribían los nuevos, el Antiguo Testamento, que estudiaban todo la Torá, si no me equivoco, Pastor. Muy bien, hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Nombre y apellido? Jorge Eduardo Mancilla. Jorge Eduardo. Muy bien, hermano Jorge, perfecto, gracias. ¿No? Entonces, un Gracias, escriba, Pastor. como decía, un escriba, en sí los escribas estaban conjuntamente el Sanedrín. ¿Quiénes eran parte del Sanedrín? Eran los saduceos, los fariseos, los escribas. Había un grupo también llamado los herodianos, los que seguían a Herodes, pero era un grupo reducido. Entonces, eh, solo tomamos en cuenta a los saduceos, a los fariseos y a los escribas. ¿Quiénes eran los saduceos? Ellos eran, por ejemplo, Caifás, Anás primeramente y Caifás. Caifás era el yerno de Anás, los dos eran saduceos. Y Anás primeramente era el sumo sacerdote, luego Caifás era el sumo sacerdote, ¿no? Cuando crucificaron a Cristo estaba Caifás, pero Anás también era parte del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo ya que se encargaba de la toma de decisiones de todo el pueblo judío, hacían respetar la ley y estaban apoyados por el Imperio Romano, ¿no? Eran más que un grupo de personas entregadas a Dios, estaban metidos en la política. Los saduceos eran un grupo pequeño dentro del Sanedrín, ¿ya? Pero eran los grupos que eran que tenían más poder. Los saduceos no creían en los profetas, solo creían en la ley, solo estudiaban los 5 primeros libros, el Pentateuco. Eso hacían los saduceos. No creían en la resurrección de los muertos, no creían en ángeles, no creían en cosas espirituales. Y al lado de ellos estaba el segundo grupo, que eran los fariseos. Este era un grupo más amplio, ya, más amplio. Ellos no solamente estudiaban la ley del Antiguo Testamento, los 5 libros, ellos estudiaban la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir todo el Antiguo Testamento? Ellos creían, los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en las cosas espirituales, eran muy religiosos. ¿Qué quiere decir? Desde la ropa, desde las tradiciones, lo cumplían, pero su corazón estaba apartado de Dios. Mateo 23, ¿ya? Jesús les llama la atención y les dice, ¿no? Ustedes diezman lo que corresponde, pero se han olvidado del amor y de la justicia. Entonces les dice, ustedes tienen que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Jesús los recrimina a los fariseos y los compara en muchas oportunidades como un grupo de personas que no tenían amor hacia los demás. Entonces, y el tercer grupo que conformaba el Sanedrín era el grupo de los escribas. Los escribas se les conocía como los doctores de la ley. Ellos interpretaban la ley, ¿ya? Ellos eran los que enseñaban en las sinagogas, los escribas. Eran los conocedores de la palabra de Dios. También les decían los abogados de la ley, porque cuando había algún conflicto, los fariseos no juzgaban, los escribas, según el Antiguo Testamento, sacaban conclusiones y el Sanedrín o el sumo sacerdote dictaba la sentencia. Entonces los escribas eran personas muy letradas, personas que ayudaban a interpretar la ley, escribían y leían muy bien. Por eso dice, ¿no? Esos eran los escribas. Entonces Pedro afirma que un escriba llamado Silvano ya ayudó a escribir la primera carta. Eso donde se encuentra en el libro de Primera Pedro, capítulo 5, versículo 12. ¿Por qué? Porque es un agradecimiento. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano en la fe, os he escrito brevemente. Ahí dice que Silvano le ha ayudado, era un escriba, ya conocía la ley, sabía escribir, sabía leer perfectamente, y él le ha ayudado a Pedro, porque Pedro no era un hombre estudioso, no era un hombre letrado, era un pescador lleno del Espíritu Santo. Entonces Silvano le ayuda a escribir. Silvano conocía muy bien el griego, en cambio Pedro probablemente escribió la segunda carta sin su ayuda. El griego de segunda Pedro es diferente a la de primera Pedro.
Primera Pedro se escribe entre los años 60 y 63 después de Cristo, ¿ya? Segunda Pedro se escribe cerca al final de su vida, alrededor de los años 66 al 68. Pedro probablemente escribió ambas cartas desde Roma porque nombra simbólicamente Babilonia. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice, la iglesia que está en Babilonia, ¿no? Juan también, si vemos, ¿por qué lo llaman Babilonia? Si vemos también Apocalipsis, Juan describe a Roma como Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia era conocida por el gran pecado y rebelión contra Dios. Babilonia se ha revelado, y si ellos decían, ¿no?, que Roma es la ciudad del diablo, la ciudad de Satanás, todo eso, entonces iban a ser perseguidos aún peor. Entonces utilizan el nombre simbólico de Babilonia. Pedro, al igual que Juan en Apocalipsis, reflejan el imperio romano como Babilonia. ¿Por qué? Porque por el pecado que había en Babilonia en ese tiempo, por eso nuevamente lo escribe. Pedro y su hermano Andrés eran pescadores. Se criaron en Bethsaida, una pequeña ciudad, ¿ya?, en la costa norte del mar de Galilea. El nombre original de Pedro era Simón. Jesús se lo cambió y le puso Pedro, ambos. Pedro en griego y Cefas en arameo significan roca, ¿ya? Cefas es en arameo y Pedro es en griego. En sus años como discípulo de Jesús, Pedro era inestable. ¿Por qué dice eso? Porque tenía un carácter muy impulsivo. Solamente como algunos ejemplos, cuando vinieron a aprender a nuestro bendito Señor Jesucristo, Judas el Iscariote con todo un grupo de soldados, Pedro saca su espada, dice, y le corta la oreja a un soldado. Entonces Jesús le llama la atención y le dice, Pedro, guarda la espada, porque el que espada mata, espada muere, dice. Entonces Pedro, diré, Jesús agarra la oreja del soldado, ¿no?, y le coloca en su lugar. Después recuerdan, ¿no?, que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí. Nuevamente, Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas, le decía. ¿Ya? Y Pedro decía, yo te voy a seguir aunque hasta la muerte, decía, ¿no? Pero al final hemos visto que él lo ha negado. Y por eso hay una parte en la Biblia que dice, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte, dice. Y cuando vuelvas, dice, esa parte volver, y cuando vuelvas confirmarás a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Después de la negación de Pedro, en la crucifixión de Jesús, cuando recuerdan que el gallo cantó, entonces Pedro lo negó 3 veces, él muy arrepentido vio a Jesús, Jesús lo miró y se fue de lejos, lo observaba. Él volvió, lo arrestaron, ¿no? Un ángel vino, lo sacó de la cárcel, pero era una persona bien impulsiva, era una persona torpe, podemos decir, pero cuando es lleno del Espíritu Santo cambia, por completo cambia Pedro, ¿no? Perdón. Ya. Pedro llegó a ser uno de los 12 apóstoles cuando Jesús lo eligió. Pedro era uno de los 3 apóstoles más cercanos de Jesús. ¿Cuáles eran los 3 apóstoles más cercanos de Jesús? Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan eran los más cercanos a Jesús. Pedro, Pedro del que estamos hablando, Jacobo, el hermano, medio hermano de Jesús, conocido como Santiago. El libro de Santiago lo hemos estudiado en la anterior clase. Y Juan el amado, ¿no? Ahora, ¿a quiénes escribe esta carta de Pedro? Pedro se escribe a los expatriados de la dispersión, a los que han sido perseguidos, ¿no? Actualmente Ponto, Galacia, Capadocia, ¿no?, y Bitinia es el área actualmente del país de Turquía, ¿ya? Algunos de estos nuevos creyentes, estamos hablando de los judíos que han aceptado a Cristo, por eso dicen nuevos creyentes, ¿ya? Volvieron a casa de a las 5 provincias mencionadas. Pedro se refirió a los creyentes como expatriados y peregrinos o extranjeros.
de esta mañana les recuerda que su hogar verdadero era el cielo. ¿Por qué les dice eso? Porque cuando han aceptado a Cristo, ellos han salido. Es conocido el tiempo de la diáspora, ya que significa dispersión. Y cuando ellos han salido, les han quitado todo. Los judíos y los romanos les han quitado todo con relación a sus propiedades. Ya, y en la anterior clase con Santiago habíamos visto que estos judíos que habían aceptado a Cristo realmente vivían en pobreza, en economía, económicamente eran pobres, ya, no se vestían con, con ropas finas, por eso en los caminos, Roma tenía los caminos, ellos se caracterizan por la apertura de caminos entre ciudades. Tenían soldados que guardaban los caminos para que los ladrones no asalten a los que estaban pasando por ahí. Pero era claro cuando un judío que había aceptado a Cristo pasaba. Eran judíos que no tenían buena ropa, que eran pobres. Físicamente, un judío y un romano es muy diferente. Entonces, los romanos ya distinguían a un judío, y a un judío que era cristiano lo distinguían porque era pobre. Y cuando venían ladrones o personas a molestar, los soldados no los defendían, pero sí defendían a los judíos que aún creían en la ley de Moisés, ¿no? Pero a los judíos cristianos no. Entonces, por eso Pedro les dice, ¿no? Cuando ellos retornan, no tienen nada, viven como extranjeros en el lugar donde han nacido. Por eso Pedro les dice, no se preocupen, si han vuelto, este no es su hogar para siempre, su hogar de verdadero está en el cielo. Ustedes solo son forasteros, muy pronto llegan a ese lugar. A eso se refiere y por eso les dice que su hogar está en el cielo. Eso dice en 2 Pedro capítulo 2, versículo 11. Apártese del mal, perdón, 2:11 dice, amados, dice, a los que están volviendo. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, les dice Pedro, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Han vuelto, les dice, muy bien, pero ustedes no son de esta tierra. Ustedes son cristianos, ustedes tienen una vida eterna. No se mezclen, ¿ya? No se mezclen y no acepten los deseos carnales. Eso les dice Pedro. Ahora sigamos los temas de Primera Pedro. Primera de Pedro enfatiza dos temas principales: el sufrimiento por la persecución y las relaciones justas mientras viven como extranjeros, peregrinos y forasteros en la tierra. El segundo tema es que Pedro se centra en los falsos maestros y malhechores en la iglesia. Ese es 2 Pedro. Entonces, aquí tenemos un bosquejo, ¿ya? A ver, denme un momentito, aquí tienen la tarea, muy bien. Aquí tenemos un bosquejo de lo que es el libro de Primera y Segunda Pedro. Ya, recuerden que ustedes deben hacer un estudio, una prédica o una enseñanza de cualquier título que aparece aquí. Ahí tiene el título y ahí tienen el pasaje bíblico. Entonces, ustedes agarran el que ustedes gusten, ya, y agarran el título, tienen los pasajes bíblicos, hacen una enseñanza o un bosquejo, ¿no? Y eso lo van a tener y la última clase me van a presentar. Ahora, si vamos a 1 Pedro, dice que somos el pueblo elegido de Dios, ¿no? Elegido según la presencia de Dios Padre, ¿no? Ahí hay un error que tengo yo. Entonces, elegido significa escogido. 1 Pedro nos va a hablar de la fe y la esperanza. La fe es como un fundamento y Pedro enfatiza la importancia de la fe como fundamento para la vida cristiana. Eso nos habla en 1 Pedro capítulo 1, del versículo 1 al 5. El versículo 4, 1 Pedro capítulo 1, 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Ya? Son guardados mediante la fe en Cristo. ¿Ya? Entonces les digan, tengan fe, tengan esperanza. Ustedes van a recibir una herencia incorruptible, dice, un regalo incorruptible, incontaminado, ¿no? Y que no se puede modificar. Entonces, ustedes son guardados por el poder de Dios. ¿Y cómo los guarda Dios? Mediante la fe que tienen. Pedro les dice eso. También nos dice
que la fe es fundamento y la esperanza es una motivación. Nosotros, queridos hermanos, debemos tener igual ambos, la fe y la esperanza. Esperanza porque sabemos que a pesar de todo lo que ocurre en la vida aquí en la tierra, tenemos esperanza de que un día vamos a estar delante del Señor. Si estamos pasando pruebas, todo eso va a terminar. Posiblemente en la tierra no posiblemente, en la Biblia dice, ¿no? En la tierra tendréis aflicciones. Entonces, mientras vivamos aquí en la tierra, vamos a estar angustiados, pero tenemos la esperanza de que un día Cristo va a venir por su iglesia y vamos a ser llevados a su presencia, ¿no? Es importante, miren, el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la esperanza, la salvación de nuestras almas. Cuando nosotros asistimos a un velorio o asistimos a un entierro, normalmente citamos los versículos de 1 Tesalonicenses, ¿no? Lo que nos habla de la venida del Señor y nos dice, ¿no? Ustedes no estén tristes, dice, como aquellos que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que no creen en Cristo. Ellos piensan que todo ha terminado ahí. Pero los que creemos en Cristo tenemos esperanza de que un día Cristo va a venir y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos mucho, hermanos. Dios nos da esperanza y eso nos debe fortalecer todos los días. Recordemos lo que dice en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Vamos a tener tiempos de prueba, pero también hay esperanza, ¿no? No siempre vamos a vivir en tristeza. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Hay tiempo de todo, ¿ya? Todo tiene su tiempo. Nunca nos olvidemos de la esperanza que tenemos en Cristo. Amén. El segundo punto, la vida cristiana. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Ya, al 21. ¿Qué nos va a decir? Estamos llamados a tener una vida santa. La vida cristiana es una vida santa, ¿ya? Pedro describe la vida cristiana como una vida de santidad y dedicación a Dios. ¿Qué es la santidad? Es una transformación de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, obedeciendo la palabra del Señor. Eso es santidad. Una transformación de nuestra mente, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones, obedeciendo la palabra del Señor. Si obedecemos la palabra del Señor, vamos a vivir en santidad. Y este es un proceso. Delante del Señor como hijos somos santos, sí, pero desde que aceptamos a Cristo hasta que el día que el Señor venga, vamos a tener un proceso de santificación. Cada día vamos a tener que esforzarnos y luchar contra la carne, mantenernos santos, ¿ya? Entonces, ahí nos dice en el versículo 13, 1 Pedro 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice. Ahí está hablando, nuestro entendimiento. Sed sobrios, nuestras acciones, y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cristo va a venir por una iglesia santa. Uno puede decir es difícil, imposible puede decir, no, solamente debemos agarrarnos de Dios. Él nos va a ayudar a vivir una vida en santidad. No hablamos de no cometer pecados. Sí, alguna vez vamos a equivocarnos, pero ahí está el Señor, ahí dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente agarrados del Señor podemos continuar, podemos ser santos, porque nuestro Padre es santo y los hijos son santos. Los hijos se parecen al Padre. Y en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, ¿no? A los que les recibieron, perdón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Perdón, me he resfriado un poco. Entonces, debemos nosotros esforzarnos por vivir una vida cristiana como una vida de santidad y dedicación a Dios. Cristo viene pronto, hermanos. Seamos hijos obedientes.
seamos hijos que aman la palabra del Señor. Mil disculpas, queridos hermanos. Estoy muy resfriado y a veces me da un ataque de tos. Hermano Jorge ha levantado la mano. ¿Tiene alguna pregunta, hermano? Sí, pastor, va a disculpar. La última parte que ha explicado un poquito, no lo he comprendido. Quisiera si nos podría volver a recalcar. No he llegado a comprender bien. Por favor, pastor. Sobre el punto de la vida cristiana y de la Amén. santidad. Amén, pastor. Sí. Está bien, hermano Jorge. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12, nos dice, ¿no? A los que les recibieron y a los que creen en su nombre, estamos hablando de Jesús. Jesús les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los únicos que son hijos de Dios son los que reciben al Señor en su corazón. Los demás no son hijos de Dios hasta que se arrepientan y reconozcan a Jesús como su Salvador. Entonces, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, dice. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Y el Hijo se parece al Padre, ¿no? El Hijo se parece al Padre. Nuestro Padre es santo. Dios es santo. Entonces, los hijos deben ser santos. Delante del Señor, el libro de Romanos nos menciona que delante de Cristo, cuando aceptamos a Cristo, somos santos, somos salvos y somos perfectos. Somos justos delante de Dios cuando nacemos nuevamente. La salvación es inmediata, pero la santificación es un proceso que va a durar hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Ahora, el libro de Primera Pedro nos habla llamamiento a una vida santa en el versículo 13. ¿Ya? Una vida santa es una vida consagrada al Señor. ¿Qué quiere decir? Un cristiano debe vivir una vida de santidad. ¿Y qué es la santidad? Es una transformación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones, obedeciendo la palabra del Señor. ¿Cómo llegamos a ser santos si obedecemos la palabra de Dios? Este es un proceso, ¿no? Debemos vivir cada día luchando contra la carne para mantenernos santos delante de Dios. Nuestra vida debe reflejar eso. Ya no pensamos lo que pensábamos antes cuando vivíamos en la carne, en el mundo. Nuestra mente ha sido transformada por el poder de Dios y por la palabra de Dios. Ya no tenemos malos deseos, ya no tenemos malos pensamientos. Eso se refiere a santidad. También dice nuestros sentimientos, el corazón habla de eso, ¿no? Nuestros sentimientos ya son sinceros, ya no podemos estar mintiendo o haciendo daño a las personas. Y nuestras acciones deben reflejar la santidad. Amar a Dios es amar al prójimo. Somos santos y obedecemos la palabra del Señor. ¿Sí? Espero haberles respondido, estimado hermano. Si tiene alguna duda, me hace conocer nomás. Vamos a continuar, por favor. El segundo punto de la vida cristiana, según Pedro,
según 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, a 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, ¿qué dice ahí? La importancia de la palabra de Dios. Pedro enfatiza la importancia de la palabra de Dios para la vida cristiana. El versículo 22, capítulo 1 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Mediante el Espíritu. Ya, cuando vemos en la Biblia la palabra Espíritu, que empieza con letra mayúscula, con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Pero si vemos la palabra espíritu y empieza sin la letra mayúscula, solo con E minúscula, se refiere a otros espíritus que no son de Dios. En este caso, la palabra dice, obedeciendo la verdad mediante el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está todos los días con nosotros, ayudándonos, queridos hermanos, para que podamos vivir en santidad. No estamos solos. El Señor sabe que es difícil para nosotros, por eso nos ha mandado al Espíritu Santo, para que nos ayude y obedezcamos la palabra de Dios. Para el amor fraternal no fingido, dice, estoy leyendo 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. El amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dios es amor, lo sabemos, ¿ya? Pero también nos enseña que el amor no puede ser el mismo amor que tengo hacia Dios, el mismo amor que tengo a mi pareja, el mismo amor que tengo a los hermanos. No, no es el mismo, ¿ya? Está dividido en tres. El amor ágape es el amor de Dios, el amor con Dios, ¿no? El amor fraternal se refiere a todos los demás, todas las personas. Y de ese amor fraternal está hablando. Y hay también el otro amor que es el amor eros, ese es el amor en pareja ya, solamente en el matrimonio, ya es diferente el amor. No podemos comparar, pero los tres es la manifestación del amor puro de Dios. Un hombre tiene que tener amor ágape, amor fraternal y amor eros. Debes amar a Dios en primer lugar, debes amar a tu esposa o a tu esposo como a ti mismo porque es parte de ti y debes tener un amor fraternal no fingido. Eso es importante. Estamos en un tiempo donde muchos cristianos han aprendido a fingir. Te abrazan, de frente te abrazan, te dan lindas palabras, pero detrás de ti están a veces chismeando, hablando mentiras, engaños, ¿verdad? O están abrazando y después afuera están hablando con su boca palabras malas, palabras vanas. Ese es un amor fingido. Pero Pedro les dice, ustedes han sido purificados por que obedecen, han escuchado el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo los da fuerza para que ustedes tengan amor fraternal no fingido. ¿Qué quiere decir? Amor fraternal verdadero. Ámense unos a otros de corazón puro, dice. Nuestra relación como cristianos, hermanos, debe ser así, un amor fraternal, un amor verdadero. No fingido, no podemos en la iglesia estar odiando a otras personas. En algún momento sí podemos ofendernos, lastimarnos, tener algún percance, tal vez mirarnos o en alguna reunión, palabras, pero siempre sin faltar el respeto y después de todo pidiéndonos perdón, ¿no? Y ya no hacerlo, no lastimar nuevamente. Ese es el amor fraternal, amarse de corazón puro, amor verdadero hacia los demás, ¿no? El que ama a Dios, ama a su hermano. No puedes decir que amas a Dios y a vos es a tu hermano, dice, ¿no? Entonces debemos amar a los hermanos de la iglesia y así a los inconversos debemos mostrarles que tenemos el amor de Cristo. Entonces, la vida cristiana está llena de santidad, de amor y así Pedro destaca la importancia del amor en la vida cristiana. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 12, dice, la piedra viva, dice. Ese es el título que está en nuestra Biblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 12, ¿no?
Por lo cual, dice versículo 6, contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Cristo, ¿no? Si nosotros creemos en Dios, no vamos a ser avergonzados. ¿Pero dónde? En la ciudad principal. ¿Y dónde es eso? La Nueva Jerusalén. ¿Ya? Nosotros no debemos creer en Cristo, ¿ya? Debemos amar a los demás. A eso se refiere. Vamos a ver más adelante, 1 Pedro capítulo 4, nos va a decir que el amor limpia muchos pecados. ¿Ya? Entonces, una vida cristiana es una vida de santidad. Y no puede haber santidad si no hay amor, porque el amor es el principio de todo. Pasamos al siguiente punto. Dice la persecución y el sufrimiento, dice. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, ¿ya? Ahí nos va a hablar eso. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, dice. Hermanos, somos cristianos. Todos los que estamos aquí somos cristianos. Gloria a Dios. Hasta que Cristo venga, vamos a pasar pruebas y vamos a sufrir, ¿ya? El mundo es hostil para los cristianos. El mundo no acepta a los cristianos. El mundo se opone a Cristo. Se opone a los cristianos. Entonces nosotros debemos entender que en nuestra vida, hermanos, siempre va a haber oposición en la tierra. No es nuevo. La oposición para un cristiano siempre va a existir. Ahora, si no eres cristiano, entonces, claro, pues no tienes oposición, pero si eres cristiano siempre va a haber persecución, siempre va a haber sufrimiento, siempre te van a hacer a un lado, siempre te van a discriminar, siempre se van a hacer la burla de alguna manera. Es así nuestra vida. Tenemos que entender que así vamos a andar en esta tierra, ¿no? Porque el mundo aborrece a todo lo que viene de Cristo. La persecución y el sufrimiento son parte de la vida cristiana, ¿ya? Pedro enfatiza que la persecución y el sufrimiento son parte de la vida cristiana, ¿no? Dice que debemos someternos a toda institución y a todos los reyes. En este caso debemos someternos al presidente, al gobernador, al alcaldesa. Un cristiano debe someterse a las autoridades. La palabra del Señor dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. El versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como para pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. ¿No? Entonces nuestro deber es eso. Pase lo que pase y venga lo que venga. Un buen cristiano es un buen ciudadano. ¿Ya? Un buen cristiano es una persona que, aunque no esté de acuerdo, debe aprender a respetar y someterse a las autoridades. Por eso nosotros, los cristianos, no deberíamos entrar a la vida política. Ya es mejor abstenerse. Tal vez alguien dice, no, pero es necesario entrar a la vida política y vamos a cambiar muchas cosas. Yo te recomiendo que no lo hagas, porque ahí vas a tener muchas tentaciones y en la Biblia dice, huyan de las tentaciones. Es mejor no entrar a ese lugar. ¿Sí? Un cristiano no debe, yo pienso y yo creo que no debe participar de la política, ¿no? Entonces, debemos obedecer a las autoridades, somos libres por Cristo, no debemos hacer lo malo, sino caminar como hijos de Dios, ¿no? El versículo 17 dice, honrad a todos. El versículo 18 dice, criados, estén sujetos con todos respeto a vuestros amos, no solo a los buenos, sino también a los que son difíciles de soportar, ¿no? Versículo 21, porque para esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Miren, primera Pedro nos dice, ¿no? Son cristianos, muy bien, debemos caminar como nuestro Señor ha caminado, ¿no? Pruebas. Cristo padeció por nosotros y nos ha dado un ejemplo para que nosotros caminemos sus pisadas. Por Cristo vamos a tener, hermanos, que pagar un precio aquí en la tierra y el precio es la persecución.
El mundo siempre, 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 siempre va a querer hacernos caer, va a querer hacernos andar como ellos andan. El mundo siempre va a querer que caminemos por su camino. Ahora, si no lo haces, te hacen a un lado. Gloria a Dios, mantente firme. El Señor está contigo mediante su Espíritu. Grande galardón tenemos allá en el cielo. Solamente somos pasajeros, forasteros, peregrinos en esta tierra. Nuestra morada está allá en los cielos. Siempre recuerda eso, hermano. Seremos obedientes. La victoria sobre la persecución y el sufrimiento. Pedro enfatiza que la victoria sobre la persecución se encuentra en la fe y la esperanza en Cristo. Ya, 1 Pedro capítulo 4, del versículo 1 al 19. El título que dice, sed buenos administradores de la gracia de Dios, dice. Y esto es importante, ¿no? El versículo 1 dice, de capítulo 4, versículo 1 de Pedro, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Tienes que luchar contra la carne todos los días. Todos los días debemos luchar contra la carne. ¿No? El versículo 4 de capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 4 es muy interesante porque dice así, a estos, dice, a los del mundo, les parece cosa extraña que nosotros los cristianos no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y nos ultrajan. Pero ellos, los del mundo, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria a Dios. Nos hacen a un lado cuando no hacemos lo que ellos hacen. Miren, como ejemplo, ayer, eh, anteayer, un momento triste que pasamos en la Congre, pero también un momento glorioso porque una de nuestras hermanas ya se ha graduado de la tierra y está en la presencia del Señor. ¿A qué me refiero? Ha fallecido aquí en el cuerpo, más ella está dormida, porque la Biblia dice, ¿no? Que los muertos en Cristo no están ya condenados, más bien están dormidos y se van a levantar cuando el Señor venga. Y fuimos al velorio, todo bien, toda la familia. Y ayer nos invitaron al entierro. El papá, la mamá, la hermana, su hija ha fallecido y tiene 2 hijas. Toditos van a la iglesia. Pero ninguno de sus otros familiares iba. Entonces ayer en el momento de, de salir de la casa, en su casa le han velado y en el momento cuando se hace la oración, algunas palabras y todo antes de partir al cementerio, una de sus tías ha debido ser, habla a varias señoras que deben ser sus familiares y habían traído pues abarcas de cartón, espejo, peine, todo pues. Y al de la funeraria le dicen, ¿no nos puedes abrir? Queremos colocar esto. Y el hermano, que es cristiano, su papá y su esposa, la esposa le dice, sí, colóquenle, dice. Entonces, en ese momento yo les digo, con todo el respeto, este es un entierro cristiano, porque la señorita que ha fallecido es cristiana. Nosotros no creemos en nada de eso, porque su alma ya está con el Señor en un lugar que el Señor tiene preparado. Entonces una de sus tías dice, sí, pero son nuestras costumbres. Entonces yo le digo, con todo el respeto, señora, yo no voy a entrar a una discusión con usted. Aquí está el papá de la hermana que ha fallecido. Si él autoriza, háganlo, ¿ya? Pero yo no voy a celebrar ya lo que es el entierro. Yo celebro entierros cristianos, eso me han llamado, le dije. Y el papá le dice, no, no coloque nada de eso. Entonces no han colocado, habían preparado pues, abarquitas de cartón, cepillos, peines, no sé, agua, una Coca-Colita pequeñita, todo habían querido colocar, ¿no? Según ellos son cristianos. Perdón, según ellos son para que el alma llegue, ¿no? A su... Los que no son cristianos creen que el alma va a llegar al cielo pasando un río, tiene que peinarse, tiene que caminar, tienen creencias. Pero nosotros no debemos andar conforme a sus creencias.
Por eso dice el versículo 4. Este es solo un ejemplo de muchos que puede haber. Es un ejemplo que les doy. Nosotros, el mundo nos va a ver a nosotros como extraños porque no hacemos lo que ellos hacen. Los cristianos no debemos inmiscuirnos siquiera en fiestas mundanas. Hermanos, eso es vivir en santidad. En el trabajo nos van a obligar a participar de fiestas. En este carnaval te van a obligar a participar de fiestas. Tú no debes hacerlo. Así de simple. Pero me van a multar, que te multen. El Señor va a proveer para que pagues esa cuota, esa multa. No estás solo, Dios está contigo. Entonces, no corras el mismo camino que ellos corren. Porque si en algún momento cosemos como los del mundo cosen, en desenfreno, en disolución, disoluciones son problemas, conflictos, son los frutos de la carne. Y al que no cose con ellos, le hacen a un lado, los ultrajan, dice. No te preocupes si ellos te ultrajan, porque un día ellos van a dar cuenta al que está preparado para juzgar. Cristo va a juzgar. No entraremos nosotros a ser juzgados de esa manera por haber cosido y haber hecho y participado con las mismas costumbres del mundo. Otro ejemplo bien sencillo. Miren, hace unas 3 semanas, igual de un hermano falleció su hermano. Y en el cementerio, los cuatro, después de que hemos hecho la ceremonia, que ya todo estaba listo para meter el ataúd al cajón en San Roque, vienen cuatro de sus cuatro jóvenes y ya pues hacen girar el ataúd, hacen dar una vuelta, hacen dar 2 vueltas. Entonces ahí es donde ya yo me pongo delante de ellos y les digo, ¿por qué están haciendo esto? No, brujería era, no. Nosotros no creemos en nada de eso. Dejen descansar, su alma está con Dios. Aquí no hay nada, nosotros no participamos. Entonces, como la familia doliente estaba al frente, uno de sus primos decía, no, hay que hacer eso. No, a mí me han traído aquí para que celebre un entierro cristiano. Nosotros no creemos en eso. Con todo el respeto, su familia ha autorizado que se le entierre aquí. Entonces, han dejado de hacer esas cosas y le han enterrado. ¿No? Y después ya algunos que otros me decían, ¿por qué no has dejado hacer esos costumbres? No, 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 nosotros no podemos. No debemos correr con ellos, hermanos, y cada día vamos a luchar y chocarnos contra los del mundo. Hay que hacer rutuchas todavía, dice. Miren, una iglesia conocida en otra ciudad que hacen rutuchas. Ellos están corriendo en el mismo camino del mundo. Aunque no lo crean, hay iglesias donde practican la irpaca todavía. Hermanos, no hay eso con nosotros. Nosotros por eso debemos vivir una vida santa. No, hay muchos, muchos, muchos ejemplos. Y Pedro, en este capítulo 4 en adelante, ya está empezando a hablar desde la santidad, hablarles de que no se mezclen con los del mundo. Un día va a haber un juicio. Entonces Jesús va a juzgar. Dios va a juzgar. Él está preparado. Dios Padre, perdón, va a juzgar. Él está preparado para juzgar. No corramos con ellos, hermanos. Aunque nos ultrajen, gloria a Dios. A nuestro Señor Jesús lo han ultrajado. Él no ha sido crucificado en una cruz de oro. No le han puesto la mejor ropa, ¿no? Imagínense cómo Cristo ha sido crucificado. Así nosotros vamos a vivir en esta tierra. Esa es la vida de un cristiano. Por eso dice persecución y sufrimiento. No se desanimen, hermanos, porque cuando nosotros aguantamos todo eso, Pedro dice, para ustedes viene una corona, la corona de oro, dice, la corona de vida, dice. ¿No? Eso nos va a hablar en segunda Pedro, perdón. Ahí vamos a ver de la corona. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice, padeciendo como cristianos. Vamos a padecer, hermanos, vamos a padecer. Gloria al Señor. Y a ellos, a los judíos que habían vuelto, les decía Pedro lo mismo. Ustedes aquí que han vuelto a este lugar son forasteros, no es su casa. Van a padecer, van a pasar tristeza y angustia. Eso es lo que les dice, ¿no?
No es que les dicen, no, ya han vuelto, no, ya ha pasado y profetizamos como ahora, ¿no? Declaran, ¿no? No había esas frases. Yo no comparto nada de eso, porque en la Biblia no escuchamos eso, no aprendemos eso. Ahora, ¿qué dicen? Yo declaro, yo decreto que todos tus problemas se han terminado. ¿Dónde dice eso? No hay nada de eso. Más bien todavía la palabra nos dice. Miren, Pedro todavía nos dice, ¿no? Vamos a versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Amados, les dice, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Les dice, no se sorprendan, somos perseguidos, vamos a sufrir en la tierra. Pero en el versículo 13 les dice, gócense, por cuanto somos participantes de los mismos padecimientos de Cristo. Lo mismo que ha pasado Cristo, vamos a pasar y alégrense. Eso les dice. Si son ustedes vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Eso les dice Pedro. Porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Ellos blasfeman a Cristo, pero mediante ustedes Cristo es glorificado, dice en el versículo 14, capítulo 4. ¿No? Y esto es lindo, y esto quiero que ustedes lo guarden siempre en su corazón. Primera Pedro capítulo 4, versículo 15. Así que les dice, ¿no? Pedro a ellos. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Muchos van a morir siendo homicidas, ladrones o malhechores, ¿no? Pero si alguno lo persigue por ser cristiano, no se avergüence, de gloria a Dios por eso. Preferimos que nos digan cristianos a que nos digan borrachos, ladrones. Preferimos que nos digan cristianos. Y eso es para glorificar a Dios. Es parte de la persecución y el sufrimiento. El 1 Pedro nos habla de eso. Entonces, en nuestra vida cristiana vamos a afrontar eso, hermanos. Estamos preparados. El mundo está contra nosotros. El mundo siempre ha estado contra nosotros y siempre va a estar contra la iglesia hasta que Cristo venga por su iglesia. Siempre va a estar. Otro punto, ya antes de concluir, 1 Pedro capítulo 5 del versículo 1 al 14. Ahí dice apacentar la grey de Dios. Se han dado cuenta que es medio triste, ¿no? Escuchar que vamos a padecer y vamos a sufrir en esta tierra, pero el versículo 4, capítulo 5, versículo 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona incorruptible de gloria. Cristo va a venir, hermanos. ¿Ya? Los que son líderes, los que son pastores, todos ellos van a recibir una corona de gloria. ¿No? Por eso dice, capítulo 5, versículo 1, os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, eso dice, y que soy participante. Entonces él también está padeciendo de la gloria de Dios que será revelada. Cuiden el pueblo de Dios, dice, cuiden a los hermanos que están entre ustedes, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No tienen señorío sobre ellos, sino sean ejemplos de la grey. La grey es el pueblo de Dios. A los jóvenes les dice, estén sujetos a los ancianos. Qué linda es la palabra de Dios, qué linda es el libro de 1 Pedro. Responsabilidad de los líderes, dice. Pedro habla de la responsabilidad de los líderes en cuidar y pastorear a los creyentes. Es importante la humildad y la sumisión. Es importante la humildad y la sumisión. ¿Ya? Entonces, después de esto, ya dice que el versículo 8 dice, sed sobrios. ¿Qué dice sobrios? Estar atentos y velad. ¿Qué significa velad? Orar, estar en oración y en comunión con Dios. Estén atentos, despiertos, oren, dice, porque el diablo es nuestro adversario y está como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar.
Miren esta palabra, el diablo como león rugiente. Se conoce al león como el rey de la selva porque es un animal que no tiene miedo. No importa, no tiene miedo. Tiene fuerza, es ágil, pero no tiene miedo. Es el más agresivo, ¿ya? Allá en la selva, en el reino animal, el león. Y aquí Pedro hace la comparación como león rugiente. El diablo, hermanos, con todo su poder se levanta contra los cristianos y está buscando a quién devorar. Entonces, ¿cómo va a devorar a un cristiano cuando se aparta de Dios? Cuando ya no está bajo la cobertura de Dios y del Espíritu Santo. ¿Y cómo estamos bajo la cobertura de Dios? Oración, estudiando la palabra del Señor, ayuno, amor, todo eso, ¿no? Entonces, si nosotros nos apartamos del Señor, el diablo nos va a destrozar. Él está ahí buscando nomás algo para hacerte caer. Entonces, no le des lugar, nos agarremos de Dios. Entonces, vamos a concluir el libro de Primera Pedro, ¿ya? Dice ahí conclusión y aplicación. Es un resumen. Pedro enfatiza la importancia de la fe, la esperanza, la santidad, la obediencia y la sumisión en la vida cristiana. Nosotros los creyentes apliquemos los principios de la carta de Pedro en nuestra vida, viviendo una vida de fe, esperanza y amor. Aquí tenemos un cuadro, ustedes también lo tienen, les he mandado este libro, es el PDF es el libro de la materia, ustedes lo pueden imprimir en el lugar que ustedes gusten. Aquí hay un cuadro, ustedes leen 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 y hacen un resumen nomás con sus palabras, ¿no? Igual, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, y hacen un breve resumen, nada más, no un estudio, solo un resumen de lo que han entendido. Y ese cuadrito debe estar llenado. Recuerden que la última clase, el primer sábado de abril, vamos a tener que presentar todo eso. De esta manera concluimos el libro de Primera de Pedro. Hermanos, ¿tienen alguna duda o consulta hasta aquí? Para ya avanzar al libro de Segunda de Pedro. Estamos yendo, yo creo, normal porque tenemos ya pocas clases para concluir. El siguiente viernes y una clase más que vamos a recuperar y ahí acabamos todo esto. ¿Ya? Todo este estudio de las cartas. ¿Preguntas, hermanos, hasta aquí? Ustedes lean el libro y al lado lean la Biblia. Siempre hagan así. Les va a ayudar bastante en su estudio. ¿Sí? Si no hay preguntas, vamos a pasar al libro de Segunda Pedro. Segunda Pedro, el autor y la fecha. La segunda epístola de Pedro se atribuye al apóstol Pedro, ya hemos visto, ¿no? Al principio ya hemos desarrollado eso, pero ahora lo escribe entre los años 64 a 68. ¿A quiénes escribe? A las iglesias cristianas en Asia Menor que estaban enfrentando persecución y falsa enseñanza. Aquí ya está hablando de la falsa enseñanza. El propósito de la carta es exhortar a los creyentes a permanecer firmes en la fe y a advertirles contra la falsa enseñanza y la apostasía. Ahora, hermanos, ¿hay falsa enseñanza o no hay falsa enseñanza? ¿Hay apostasía o no hay apostasía? ¿Qué piensan ustedes? Hola, ¿están ahí? Sí, pastor. Pastor, siga nomás, mi hermano. Ya. ¿Ustedes creen que hay falsa enseñanza, que hay apostasía o que ya no hay nada de eso? Pastor, permiso, perdón.
Sí, estamos en plena apostasía, pastor, por lo que veo en las iglesias. Cada uno está acomodando, digamos, al gusto y al placer que uno quiere escucharlo, digamos. Ya no estamos en esos años, por decirle, los 80, en los 75, 80, 85. Yo conocía hermanos que eran fuertes y severos, eran estrictos y eran muy devotos a la palabra de Dios, pero estos últimos veo que cada uno quiere acomodar a su tiempo, a su complacencia, la palabra de Dios y asistir a la iglesia ya no puntual, acomodando al tiempo que se acomoda con el trabajo que ellos tienen, más o menos. A eso me pienso, pastor, que es la apostasía, acomodarse a nuestro modo de vivir, a la carne, pastor. Gracias, pastor. Gracias, hermano, gracias por su aporte. Es verdad, todo lo que dices es verdad. Estamos en un tiempo donde no nos gusta no gusta la sana doctrina. Solo quieren escuchar lo que les agrada. ¿Verdad? En los años 70, 80 o 90 había un gran avivamiento espiritual aquí en Bolivia, porque se predicaba un evangelio puro. Ya poco a poco ha empezado a entrar poder de Dios, Cristo viene, otras enseñanzas, otras denominaciones. Y miren, poco a poco, se ha ido entibiando la iglesia. No fría, tibia, que es peor todavía que sea fría. Pastor. Entonces, gracias hermano. Continuemos. Es verdad, hermanos. Y segunda Pedro, del capítulo 2 en adelante, va a hablar sobre eso. Ya, voy a avanzar hasta las 9 de cosido, por favor. Les pido 9 y algo más vamos a concluir. Ya. El propósito de segunda Pedro es exhortar a los creyentes a que permanezcan firmes en la fe y advertirles contra la falsa enseñanza y apostasía. Dice, crean y practiquen la verdad. Segunda Pedro capítulo 1 nos va a hablar de la importancia de creer en Cristo. Pedro enfatiza, debemos creer en Jesús como fundamento de nuestra vida cristiana. Debemos practicar la verdad, ¿no? Les está animando nuevamente. Deben conocer la verdad cristiana. Cuando vemos Apocalipsis, hemos estudiado la iglesia de Éfeso, ellos conocían bien la palabra de Dios. Ellos sabían, dice, discernían, descubrían quién era un falso apóstol, porque ellos conocían bien la palabra del Señor. Nosotros debemos igual practicar y conocer la palabra de Dios. Hay varias virtudes que deben caracterizar a los creyentes, ¿no? Del versículo 5 al 11 habla de buenas virtudes, poniendo toda diligencia. Añadan a vuestra fe virtud, de la virtud conocimiento, dice. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, amor fraternal, y al amor fraternal, amor. Todo conduce al amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, todo se refleja en amor. Es hermoso este libro, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a lo que es la falsa enseñanza y la apostasía. Segunda Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 22, ¿ya? La advertencia contra la falsa enseñanza, Pedro les advierte, ¿no? Y describe cómo son estos falsos maestros, porque negaban la autoridad de Cristo. En 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿no? Como también habrá entre vosotros falsos maestros. Está diciendo, hubo entre el pueblo, está hablando Antiguo Testamento, ha habido falsos maestros, profetas. Ahora
entre ustedes, hablamos de la iglesia, habrá falsos maestros, quienes van a introducir, sin que se den cuenta, herejías destructoras y van a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La salvación es por fe y es por el sacrificio de Cristo. No hay otra manera de ser salvos. Es por Cristo, es por gracia. Pero estos falsos maestros niegan que el Señor los ha rescatado. Ellos enseñan diferentes cosas para decirles que ellos merecen ser salvos, pero no es así, no merecemos ser salvos. Solo por amor de Dios hacia nosotros podemos ser salvos. Muchos van a seguir, dice, estas disoluciones. Por causa de ellos, el camino de Dios va a ser blasfemado. Y estamos en ese tiempo. Muchos hablan mal del Evangelio, hablan mal de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Por causa de estos falsos maestros. Por causa de ellos, la iglesia de Cristo ahora es blasfemada. Y muchos ahora, por avaricia, dice que hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oh, ese evangelio de la prosperidad que ahora está de moda. Yo no comparto ese evangelio. Por nada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ellos ya más se enfocan en las cosas terrenales, ¿no? Más se enfocan en el dinero, porque ya no aman a las personas, son ávaros, quieren todo para ellos. Pero hablan bien, son lisonjeros, hablan cosas bonitas, hablan cosas motivantes, pero no te confrontan. El apóstol Pablo no hablaba cosas bonitas, no te decía lo que querías escuchar, ¿no? Él te decía que te arrepientas de tu pecado, deja tu pecado y sigue a Cristo. Si no vas a ser condenado. Pablo, la enseñanza de Pablo, a ver ustedes en algún momento de su preparación, estudien la vida de Pablo, a ver, personalmente háganlo, van a ver cómo era Pablo, ¿no? Dice que sobre los que hablan con palabras fingidas, ya está sobre ellos una condenación. Porque si Dios no ha perdonado a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Quiénes son estos ángeles? Hemos visto en la enseñanza de Apocalipsis. Son esas personas, esos ángeles que se han unido a las mujeres, ya han tenido hijos. Ellos están ahorita en el abismo, en lo más profundo del infierno. Prisiones en el abismo, no pueden entrar ni salir. Ahorita el infierno está abierto, entran, salen los demonios. Pero estos ángeles que están en estas prisiones de oscuridad o el abismo, como se llama, no salen. Están encerrados, solo van a salir en el día del juicio, la gran tribulación. Y dice segunda Pedro, y tampoco Dios ha perdonado al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pero vino el diluvio. No. También dice, condena a Sodoma y Gomorra. El versículo 6 dice, condenó a Sodoma y Gomorra. Estamos enumerando, ¿ya? Algunas características, perdón, estamos describiendo algunas características por las cuales las personas son movidas a codicia y el deseo de poder. Sus métodos son engañosos para atraer a los creyentes, dice. En el versículo 7 de 2 Pedro, capítulo 2, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque él vivía en Sodoma y Gomorra, ¿no? El versículo 11 dice, miren, ahora en este mundo hay personas, hay maestros y hay falsos maestros que se atreven a blasfemar siquiera contra los ángeles, ¿ya? Ellos todavía hablan mal de los ángeles, ellos, algunos falsos maestros, hablan mal de Dios y dicen
recibe tu bendición. Entonces, esta partecita es bien delicada y no quiero que lo malinterprete. Si Cristo quiere darnos una casa, gloria a Dios, y si no quiere darnos, nosotros le vamos a obligar a que nos dé. No, porque el que es salvo busca primero agradar a Dios. El que no es salvo va a ser un niño malcriado. Entonces, queridos hermanos, si Cristo nos da salud, gloria a Dios, nuestra vida está en sus manos. Si Cristo nos da riqueza, gloria a Dios, está en sus manos. Si nos da un trabajo, gloria a Dios, amén. Si no nos da, ¿le vamos a obligar a que nos dé? No, pero estos falsos maestros, ¿qué dicen? Tienes que pedir y recibir tu bendición. Y son como niños malcriados que no hacen nada bueno, pero solo están pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y al final el Señor les va a dar, sí, pero no van a agradar a Dios. Y el día que el Señor venga, ellos van a ser los que digan, un día profetizamos en tu nombre. Y el Señor Jesús que va a decir, a la verdad no los conozco. Miren, agrademos al Señor. Él nos va a dar todo lo bueno que necesitamos en esta tierra, gloria a Dios. No nos va a dar lo que nosotros queremos. En este tiempo hay un deseo de poder, hay personas que blasfeman, cuando Cristo no les da empiezan a renegar, a hablar mal. Y hay todavía líderes que dicen, Dios te tiene que dar, Dios te tiene que sanar. Aunque no lo crean, hay personas que dicen eso. Arrebato mi sanidad, declaro mi sanidad. Es como si la vida de la persona dependiera de esas palabras, ¿no? La vida de nosotros depende de Cristo. Si a Pablo, un gran apóstol, oh valiente predicador, no le ha librado, no le ha quitado esa enfermedad, porque eso era para la gloria de Dios. Pero ahora, ¿qué te dicen? No, tienes que ser sano, tienes que ser sano. Ese es el problema. Esos son falsos maestros. Nosotros, hermanos, aceptamos la buena voluntad de Dios y que el tiempo de Dios es perfecto. Y si tenemos alguna enfermedad es para la gloria de Dios. A su tiempo el Señor en esta tierra nos quitará la enfermedad. Y si no nos quita en esta tierra, gloria a Dios. En la vida eterna dice que vamos a ser sanos, no vamos a tener nada malo. Lo importante es llegar a la vida eterna, ¿no? Hay muchas personas que son cristianos y que viven enfermos, que viven en necesidad. Allá es donde van a recibir toda la bendición. Y hay muchas personas que están en el mundo, que son sanos, que tienen todo lo que ellos quieren, pero cuando termine todo no van a estar con Cristo. Ahí ellos recién se van a arrepentir. Entonces nosotros, ¿dónde queremos ir? No seamos falsos maestros. Predicaremos la palabra del Señor. Utilizan métodos engañosos para atraer a los creyentes, dice. Capítulo 2, eso estábamos enumerando. Tienen los ojos llenos de adulterio, dice. Versículo 14. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son codiciosos, para ellos nomás quieren, ya no para los demás. Ellos piden, los falsos maestros piden para ellos nomás, no piden para los demás. Adulterio, ¿qué quiere decir adulterio? Están pensando nomás en otra mujer que no es su esposa. Están mirando con lujuria, con codicia a otras señoritas, mujeres. Esos son los falsos maestros, ¿no? Los falsos líderes. Han dejado el camino recto, dice el capítulo 2, versículo 15, y se han extraviado. Aman la maldad. Estos son como fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, ahí está, seducen con concupiscencias de la carne, deseos de la carne es concupiscencia, y disoluciones, conflictos, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el sol. Y estas personas, estos falsos maestros, van a hablar mal de los que obedecen la palabra del Señor. Estos falsos maestros prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Versículo 19 dice. Porque alguno que es vencido es esclavo del que lo venció.
Ellos dicen, somos libres. En el nombre del amor somos libres, dice. Y es triste todavía, la Iglesia Católica ya ha aceptado varón con varón que se case, mujer con mujer que se case, en el nombre del amor. Así ellos lo tienen, y eso es la falta de humanidad. Ellos dicen, si se aman, ¿por qué no podemos hacer que se casen entre dos varones? Pero eso es, dice, abominación delante del Señor. Pero los falsos maestros, por agradar a las personas, dicen, no, que se casen si se aman, porque Dios es amor. Tergiversan la palabra de Dios. Dios es amor, sí, gloria a Dios, pero abominación, en el libro de Romanos capítulo 1 nos dice, abominación para Dios es el varón que se acuesta con varón. Pero muchos líderes falsos, maestros, ¿qué dicen? Si se aman, que se casen. Es un pequeño ejemplo de muchas cosas que hay, hermanos. Son libres, dice. Tú decides. No, Dios decide. Tú solo acatas. Y así vivimos bien. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, si se abre esa puerta de trabajo, gloria a Dios. Si no confío, por eso decía en el versículo 1, dice, virtudes de la paciencia. Añadan a la virtud paciencia, dominio propio y demás cosas. Si el Señor nos da algo, gloria a Dios, y si todavía no nos da, es que no estamos preparados todavía para eso, y hay que esperar, hay que tener paciencia en el Señor. Pero los falsos maestros no. Ellos están llenos de corrupción. Ciertamente, dice el versículo 20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y ellas son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero. Hay personas que están yendo en un camino correcto, pero van a ser engañados y seducidos por estos falsos maestros, ¿no? Después de haber conocido al Señor, son vencidos, dice. Por eso también en la palabra del Señor muchos van a ser engañados, aún los escogidos, dice, ¿no? Dice la palabra del Señor, aún los escogidos van a ser engañados. ¿Por quiénes? Por los falsos maestros, por la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Por eso su estado es peor, dice, que el primero, porque ya no vuelven al camino correcto, se han acostumbrado a vivir en ese evangelio. El evangelio de la prosperidad es una señal también que vemos de la falsa enseñanza. Pero son iglesias llenas, siempre voy a decir eso, son llenas, hablan cosas lindas, se expresan bien. Pero en las iglesias donde se mantiene la sana doctrina, hermanos, somos criticados, vituperados, nos dicen anticuados, radicales. No, no es de ser radical, es de amar a Dios. Uno que ama a Dios obedece, ¿no? A ver, nos pongamos en el lugar de un hijo que ama al papá, lo va a obedecer. No es que sea radical y que sea anticuado, no. Él ama a su padre y por amor obedece. ¿Y qué debemos obedecer? La palabra del Señor. Entonces muchos en los últimos días van a ser engañados porque se van a enredar con estos falsos maestros. Van a ser tentados. A eso también se refiere, hermanos, la palabra del Señor. El versículo 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido vuelvan atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ahí es donde entra Hebreos capítulo 10. Advertencia al que peca deliberadamente. Si tú has conocido la verdad y vuelves atrás, no hay otro sacrificio por tu salvación, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Nosotros hemos sido iluminados, hermanos. Gloria a Dios que ustedes, cada clase, cada materia están siendo enseñados. Como dice Santiago, seamos hacedores y no tan solamente oidores. Yo sé que nosotros vemos que hay
falsas enseñanzas, falsas doctrinas. En el Señor nosotros debemos discernir, no en nuestro conocimiento. Ustedes el libro de Segunda Pedro pueden leerlo en otras versiones, entenderlo y comprenderlo, y el Señor les va a iluminar, ¿no? Y después de esto dice el capítulo 3, la venida del Señor. La venida del Señor. Debemos estar preparados para este hermoso evento, ¿no? Dice, y empieza segunda Pedro capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que les escribo. Porque la primera carta era primera Pedro. Y en las dos cartas dice, los exhorto para que tengan un entendimiento limpio. Recuerden las palabras que han sido oídas por los santos y los profetas. Ustedes saben que en los postreros días vendrán burladores. Eso dice versículo 3, capítulo 3, versículo 3, segunda Pedro. Andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos, según sus propios pecados, según su propia satisfacción personal, según su agrado a la carne, dice. Y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Qué es lo que dicen? Un ejemplo. Mi abuelo hablaba de la venida de Cristo. Ha muerto. No ha venido Cristo. Mi papá hablaba de la venida de Cristo. Ha muerto. No ha venido Cristo. Y yo tantos años estoy en la iglesia. Tampoco ha venido Cristo. ¿Será que viene? Eso dicen los falsos maestros. Porque los falsos maestros dirán, ¿dónde está la promesa de que Cristo viene? Dice el versículo 4. Porque desde el día en que los padres han dormido y desde la creación todo sigue igual. Esos son los falsos maestros. Esto se ignora, dice el versículo 5, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, ¿no? Les está recordando eso. Y el versículo 8 dice, más amados, dice, cuando dice amados se refiere a su iglesia. No ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿A qué se refiere? Para el Señor no hay tiempo, el tiempo no le afecta a Dios. Las leyes del tiempo nos afectan a nosotros, pero para Dios no hay tiempo. Él no está sujeto al tiempo, Él hace como a Él le parece, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es todo. Sin Él no existiríamos. Él es soberano, la ley del tiempo y de los... Por eso dice un día es como 1000 años, 1000 años como un día. No podemos entender, o sea, en un día Cristo ha vivido 1000 años, pero al mismo tiempo 1000 años ha vivido Cristo y un día es para nosotros. No se refiere a que contemos ese tiempo de esa manera, se refiere a que Dios no está sujeto a las leyes del tiempo. Nosotros sí, porque somos creados. Y cuando se ha hecho las lumbreras, ¿no? Las estaciones, ahí recién ha aparecido el tiempo. Entonces, para nosotros han pasado 2025 años, pero el Señor viene cuando Él guste. Para Él el tiempo no existe. Puede venir ahorita, puede venir mañana, puede venir de aquí a 100 años, puede venir a 2 años, ¿no? Pero los falsos maestros dicen, no, viví tu vida, sé bueno aquí en la tierra, no hagas daño a nadie. Al final no sabemos si Cristo vendrá y predican así, aunque no lo crean, hay personas que predican así y les siguen todavía. Ya no predican que Cristo va a venir por su iglesia. No predican de arrepentimiento, no predican ya de juicio, no predican del infierno. Solo predican de bendición. Solo predican de que pide y se te dará. Eso predica. Y es hermoso, y este versículo es claro. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor va a venir cuando tiene que venir, no es que está tardando, no es que decimos, ay, 2025 años, ¿y cuánto vendrá el Señor? Mucho ya ha pasado, no. Él va a venir un día.
No es que está atrasado, no es eso, dice. Algunos pero dicen, ya han pasado tanto tiempo, el Señor es paciente con nosotros porque nos ama y quiere que la mayoría de las personas se salvan y se arrepientan, no quiere condenarlos porque Dios ama a las personas. Por eso sigue esperando, sigue alargando el tiempo de gracia para que muchas personas se acerquen a Cristo. El versículo 10 dice, pero el día del Señor va a venir. Va a venir cuando menos lo esperamos, como ladrón en la noche. Ahorita puede venir, ahorita. ¿Para qué estás haciendo planes para mañana? Si viene el Señor, viví tu vida en el momento, abrazar a tus seres queridos, predicar la palabra del Señor, demostrar el amor de Dios. Cualquier rato viene Cristo. Cristo viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Entonces, todas las cosas están hechas en el momento exacto. Nuestro deber es vivir una vida piadosa y santa, ¿no? Esperemos el día de la venida del Señor. Desechemos lo malo, ¿no? Esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y para concluir, exhorta, ¿no? Y anima. La exhortación no es llamar la atención, no es gritar, ¿no? Exhortación es hablarle de Cristo para que deje lo malo, deje el pecado, pero con amor, sin lastimarlo, animándolos. Prepárense para una vida justa y santa, dice, porque en la vida eterna, cuando el Señor venga va a acontecer eso, dice Pedro, ¿no? Cuando venga el Señor, dice el versículo 14, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, viviendo en paz. Nosotros vivimos en paz. Puedes llegar en la noche, acostarte en la cama y decir, vivo en paz. No he hecho nada malo a nadie, no ofendí a nadie, no debo a nadie, puedo dormir en paz. Eso es difícil, ¿no? Porque estamos tan agobiados con el mundo. Pero aprenderemos a estar en paz. Cristo viene pronto, ¿no? Cristo viene pronto. Nuestro amado va a venir, nuestro Señor va a venir. El versículo 16 advierte contra la apostasía también, ¿no? Perdón, el versículo 17. Perdón, el versículo 16. Casi en todas sus epístolas hablan en ellas de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender. Está hablando de Pablo también, ¿no? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Si tú agarras un texto fuera de su contexto, sirve para ser un pretexto, dice. Entonces, muchos ofenden desde el púlpito. No seamos de esas personas, no torceremos la escritura a nuestro agrado, ¿no? No lo haremos. Nosotros guardaremos lo que hemos aprendido, no seamos arrastrados por el error de los incrédulos y no caigamos de nuestra firmeza. Creceremos, dice, en la gracia. ¿Qué es la gracia? La salvación. Creceremos en la salvación y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos ha dado dones, nos ha dado ministerios, nos ha dado talentos. Creceremos en eso para el servicio del Señor. Y segunda Pedro acaba diciendo, a Él sea la gloria y la honra, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué hermoso es el libro de segunda Pedro. Sigamos adelante, hermanos. De esta manera acabamos segunda Pedro. Aquí tienen también el libro. Ya tienen que completar, según los versículos que tienen, completen estas líneas, ¿no? Aquí ustedes tienen que completar las palabras que faltan. Van a la Biblia, lo leen y completan. ¿En qué lugares hay líneas? ¿No? Entonces ustedes tienen que completar eso. Ese es su trabajo. ¿Tienen alguna duda, consulta, queridos hermanos? Ya la siguiente clase vamos a ver primera, segunda y tercera Juan. Así para concluir la materia. Concluir la clase el día de hoy. ¿Tienen dudas, consultas, hermanos, aclaraciones? ¿O pueden añadir algo más a la enseñanza, hermanos? Siempre es bueno sí, enriquecerlo, ¿no? Entre todos.
Bueno, no habiendo preguntas, consultas, queridos hermanos, les pido en amor del Señor, les voy a mandar un cuestionario, ya, pero les voy a enviar mañana. Ahorita voy a salir un momento de urgencia. Les enviaré hasta mañana en la tarde, por favor, y ustedes me envían hasta el domingo. Es un cuestionario de Primera Pedro, un cuestionario de Segunda Pedro, igual me lo envían en foto. Mañana les voy a enviar, ya, bueno, no hasta el domingo es día de culto, entonces les voy a pedir que me lo entreguen hasta la siguiente clase, ya, hasta el siguiente viernes, entonces. Mañana les envío 2 cuestionarios y antes del siguiente viernes, antes de la clase del siguiente viernes, me envían, por favor, los cuestionarios resueltos, ¿ya? Eso les pido, ahorita quería enviarles, pero bueno, voy a salir nomás ahorita de urgencia. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Ahí donde están podemos orar. Sí, oremos, queridos hermanos. Amado Dios, Jesús, Padre bendito, gracias por lo que hoy día hemos aprendido, Señor. Yo también he aprendido mucho, amado Dios. Y yo sé que mis hermanos también, Señor, hemos aprendido. Padre bendito, hemos visto, Señor, que el mundo nos va a aborrecer. Hemos visto, Señor, que vamos a pasar sufrimiento, Señor, adversidades. El mundo es hostil para la iglesia. También hemos visto, Señor, que hay falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Te pido, Señor, que nos des sabiduría y discernimiento, Señor, para entender lo que es bueno para nuestras vidas y lo que es correcto, Señor. Que no podamos mezclarnos, Señor Jesús, con esas falsas enseñanzas. Danos sabiduría, Señor, y entendimiento para mantenernos firmes en el camino correcto, Señor, en tu camino. Te entregamos nuestras vidas y todo lo que hemos aprendido, Señor. Danos fuerza, fortaleza, Señor Jesús, que se haga tu voluntad en nuestras vidas en todo momento. A ti sea la gloria y la honra, bendito Dios. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Un día vas a venir, Señor. Pronto vienes, Señor amado. Pronto vienes, Padre Santo. Y todo el padecimiento en esta tierra va a acabar, Señor. Esperamos tu venida, Señor Jesús. Y danos fuerza mediante tu Espíritu para mantenernos en santidad, Señor. Necesitamos de ti. No podemos guardarnos solos. Padre bendito, necesitamos de ti. No queremos apartarnos de ti, Señor. Tu palabra nos enseña a no apartarnos, Señor Jesús. Queremos estar ahí, Señor, en tu presencia, delante de ti, cuando vengas por tu iglesia, Señor amado. Y vamos a velar hasta que tú vengas, porque te amamos, Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que han ingresado a la clase, Señor bendito. Te pido que puedas cuidarlos y guardarlos, Señor amado. Muchas gracias por todo, Señor Jesús. En esta hermosa noche queremos concluir también la clase. Padre Santo, te entregamos, amado Dios, nuestras vidas y nuestros pensamientos, Señor Jesús. Y si todavía lo permites, vamos a estar en la siguiente clase, Señor, reunidos y aprendiendo más de tu palabra. Concluimos, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos hermanos, tengan muy buenas noches. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones. Buenas noches, Pastor Cristian, que se mejore. Gracias, hermano, gracias. Bendiciones.